Que la paz de Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día. Quiero el día de hoy agradecer una vez más, ¿cierto?, a todos los hermanos que se han inscrito en la página y han podido, ¿cierto?, compartir también los recursos que acá podemos entregar humildemente para la edificación de sermones y prédicas en su iglesia local. Recuerde que nuestros videos son sin editar, es decir, están completamente en vivo y en directo. No hay edición acá alguna y todo lo que se diga acá es para la edificación de la iglesia. El día de hoy quiero compartir con ustedes un texto que, que muchas veces se ha malinterpretado, pero que en cierto modo es una realidad que hoy día nosotros estamos viendo. Eh, Siempre Dios ha querido estar en medio de su pueblo, siempre Dios ha querido estar al lado de usted y de mí, no como un Dios lejano, sino como un Dios cercano. Cuando Dios se presenta a Moisés en medio de la zarza, él le dice, ¿cierto?, de que él va a ser el libertador del pueblo que estaba siendo esclavo en Egipto. Una vez que Moisés, ¿cierto?, asume el desafío de liberar al pueblo de Egipto, van por el desierto y en el desierto el Señor le entrega a Moisés mandamientos, estatutos, preceptos y dentro de todo eso le comisiona a Moisés la elaboración o la fabricación del Mishkan, del tabernáculo móvil que va con ellos, con su presencia durante el desierto. Y en su momento original, Dios siempre ha querido que su presencia, su Mishkan, su tabernáculo esté en medio del pueblo, pero el pueblo por su rebeldía, por su idolatría, por su desobediencia, pide que la presencia de Dios no esté en medio del pueblo, sino fuera del campamento. Entonces, dentro de esta introducción, yo quiero hablar un poco con respecto a este Mishkan, a este tabernáculo móvil, ¿cierto?, que Moisés elabora en el desierto para poder traer la presencia de Dios y que el pueblo esté en medio de Dios como él siempre ha querido que esté. Y vamos a ver un texto muy maravilloso que tiene que ver con el tabernáculo caído de David que dice el libro de Hechos. Y para poder comprender un poquito mejor, vamos a ir al texto bíblico para poder entender el trasfondo de todo esto. Y nosotros vamos a encontrar acá que en la historia bíblica, cuando el pueblo de Israel, cierto, estuvo en el desierto, fue presa de muchas guerras, de muchos enemigos, y dentro de todos esos enemigos, el arca del pacto y todo lo que tiene que ver con el templo móvil, con el Mishkan en el desierto, fue llevado cautivo, fue tomado prisionero por los filisteos, por lo tanto la presencia de Dios ya no estaba en el pueblo. Y una vez que David, ¿cierto?, logra recuperar el arca del Señor, él lleva el arca a Jerusalén y allá en Jerusalén David se goza, se alegra cuando la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Y vamos a ir al texto bíblico, vamos a ir a 2 de Samuel 6, en el verso 16 y 17. Y dice así, acá vamos a ir más o menos entendiendo un poco la historia para poder llegar a la información final. Entonces, acá dice el texto lo siguiente, de que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Usted sabe que en el desierto el Mishkan estaba dividido por el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. Entonces, cuando David recupera el arca, ¿cierto?, en manos de filisteos y la lleva una vez más a la ciudad de David, que era Jerusalén, él edifica una carpa.
Él edifica una tienda en donde mete el arca adentro, donde no hay lugar santo ni santísimo ni atrio, sino hay divisiones. Solamente el que entraba se encontraba directamente con la presencia del Señor. A eso se le llama el tabernáculo de David. A eso se le llama en el libro de Hechos el tabernáculo caído. Este tabernáculo es el que Dios quiere levantar en este último tiempo, es decir, estamos en el año 2023. En este tiempo Dios quiere levantar esto, no un templo como estaba en el tiempo de Herodes, el tiempo de Jesús, ¿cierto? Porque ese templo fue derribado y destruido. Más Jesús dijo, yo en 3 días edificaré un nuevo templo. Y ese nuevo templo tiene que ver con el tabernáculo caído de David. Ahora vamos a ir al libro de Amós 9:11 y vamos a ver acá cómo la profecía, ¿cierto?, se va cumpliendo. Este era el tabernáculo que que David había levantado a Dios. Y en Amós 9:11 dice lo siguiente: la restauración de Israel lleva como por subtítulo, y dice el texto: en aquel día yo levantaré tabernáculo caído de David. ¿Cuál era el tabernáculo caído de David? Este que había edificado, esta carpa que había hecho, ¿cierto? Para meter el arca, ¿cierto? Adentro, sin divisiones, para que cada uno pueda estar cara a cara delante del Señor. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Es decir, en el profeta Amós estaba hablando de que se iba a levantar una vez más, no un templo, sino un tabernáculo, un mishkan, ¿cierto?, para la presencia de Dios. Luego encontramos nosotros en el libro de Hechos, Hechos capítulo 15, en el verso 14 en adelante, vamos a leer lo siguiente. Vamos a leer acá Hechos 15, 14 al 17, vamos a leer, ¿ya? Y dice el texto lo siguiente: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aquí vemos nosotros cuando la visión que tuvo cierto Pedro en la azotea, cuando fue a ver a Cornelio, dice que hubo un gran lienzo. Y ese lienzo que apareció de arriba hacia abajo era un lienzo que le estaba hablando de que no llames inmundo lo que yo he santificado. Y eso tiene que ver con el ser injertados en este olivo, donde los gentiles ahora pueden recibir salvación a través de Jesucristo. Y ya la salvación no era solo para judíos, sino también para gentiles. Y con esto concuerda las palabras del profeta o de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré. Aquí está tomando la profecía, en este caso de Amós 9:11, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Bien, teniendo como base, como introducción, estos textos bíblicos, vamos a ir nosotros, ¿cierto?, ir contando y desglosando cómo se va desarrollando esta historia. Debemos nosotros notar de que en la antigüedad estaba, ¿cierto?, el Mishkan, el tabernáculo móvil que Moisés había edificado, ¿cierto?, por orden de Dios, para que la presencia de Dios se moviera. Entonces, hoy vamos a hablar del último templo. ¿Cuál es el último templo? El tabernáculo caído de David. El primer templo que nosotros tenemos acá, ¿cierto?, tiene que ver con el Mishkan, en donde estaba, ¿cierto?, el lugar santo, el lugar santísimo, y el atrio, que es esta parte de afuera donde estaba el lavatorio, donde se hacían los holocaustos, donde estaban, ¿cierto?, haciendo el sacrificio para poder entrar al lugar santo y llegar al lugar santísimo. Este Mishkan, que estaba edificado en el desierto por orden de Dios a Moisés, es el primer tabernáculo o el primer templo de Dios en la tierra. Luego nosotros tenemos el tabernáculo o el templo de Salomón,
que ya tiene los mismos ingredientes aquí afuera, los mismos elementos, el lavatorio, el altar del holocausto, ¿cierto? Aquí se lavaba a los sacerdotes y adentro estaba dividido el lugar santo y el lugar santísimo también. Y en el tiempo de Jesús tenemos el templo de Herodes, que era mucho más espacioso, en donde en esta parte de acá se encuentra cierto lugar santo y santísimo, y todo este patio de afuera, donde estaban las ovejas y todo, es donde Jesús, cierto, echó a los cambistas hacia afuera, cierto, porque habían hecho de su casa una cueva de ladrones y de negocios. Entonces vemos acá que estos tres templos fueron los que se han levantado en la historia: el Mishkan de Moisés, el templo de Salomón y el templo de Herodes. Ahora, la escritura dice de que Dios quiere y anhela levantar el templo, es decir, el Mishkan, el tabernáculo caído de David. Y nosotros llegamos, obviamente, al Nuevo Testamento y encontramos nosotros que acá, que la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu, es decir, nosotros somos en este tiempo el Mishkan, nosotros somos el tabernáculo caído. El tabernáculo caído de David, que se va a ser levantado en este tiempo, no tiene que ver con una estructura física, sino que tiene que ver con usted y yo, nosotros como templo del Espíritu, en donde Dios, el Espíritu y Jesús están dentro de nosotros. Hoy nosotros somos el templo, lo dice el libro de Corintios, que nosotros somos el templo de Dios y que si la presencia de Dios está en nosotros, ¿cierto? Somos casa espiritual del Señor. Nosotros somos la casa de Dios en este tiempo en donde Dios mora. Y el texto dice que la casa de Dios que somos nosotros ya no es nuestra, sino que es morada del Espíritu de Dios en nuestra vida. Vamos a ir a un texto bíblico que nos va a llevar, ¿cierto?, a poder entender con mayor precisión lo que significa en este tiempo, ¿cierto?, el templo. Vamos a ir al texto de Primera de Corintios capítulo 6, en el verso 19. 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Es decir, que nosotros tenemos ahora un templo, y ese templo, que es nuestro cuerpo, es la morada del Espíritu y vendría siendo el tabernáculo caído de David. Vamos a ir a Primera de Corintios 3:17. Primera de Corintios 3, en el verso 17 dice: si alguno destruye, ya, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, la escritura en el Nuevo Testamento recalca que el templo hoy en día somos nosotros, que el tabernáculo caído de David se ha levantado en nosotros como tabernáculo, como Mishkan. Pero la diferencia que tiene el tabernáculo de David con el tabernáculo de Moisés es que en el tabernáculo de David hay alabanza, porque cuando leímos el libro de Samuel, dice que él había presentado ofrenda, sacrificio y alabanza. En el pacto antiguo, en el tiempo de Moisés, el tabernáculo, los sacerdotes que ministraban, no tenían un trabajo musical dentro de su servicio sacerdotal, pero en esta nueva reforma que hace David, cuando trae el arca, instituye los sacerdotes nuevos y todas las órdenes sacerdotales, encontramos que la música, la alabanza y la adoración es restaurada, es impuesta para alabar y adorar a Dios. Por lo tanto, como ingrediente adicional, hoy nosotros, como el Mishkan, como el tabernáculo caído de David, que somos levantados porque somos el Espíritu, somos el templo de Dios, tiene que estar unido a la alabanza y a la adoración en este tabernáculo que está siendo levantado para alabar y bendecir el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros como acá, ¿cierto? Este tabernáculo que es levantado, este tabernáculo de David que es reedificado en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos,
tiene que ver con nosotros. El libro de Hebreo dice que nosotros estamos, al momento que el velo se raja del templo de arriba hacia abajo, estamos como cara a cara, descubiertos delante del Señor, donde no hay cortinas, donde no hay divisiones, donde no hay una cortina que divida un lugar de otro, sino que directamente estamos delante de su presencia, ministrando como sacerdotes de Dios. Recuerde que Apocalipsis 1:6 dice que nosotros somos sacerdotes para Dios y somos un pueblo de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, dice el libro de Pedro. Por lo tanto, nosotros, nuestro servicio sacerdotal de la corriente de Melquisedec y no arónica, tenemos que presentar sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración en este nuevo tabernáculo levantado que es el de David caído. Así que como enseñanza, y para que usted pueda, cierto, ir armando sus prédicas y sus sermones, hoy Dios a usted y a mí los mira como este tabernáculo de adoración, ¿cierto? Que somos usted y yo, donde la presencia de Dios está dentro de nosotros y nosotros vamos a la iglesia a presentar sacrificios de alabanza, porque mucha gente no quiere alabar, no quiere adorar, es un sacrificio de alabanza y de adoración y levantamos un altar de adoración en medio de este tabernáculo caído de David que ha sido levantado en usted y en mí en nuestro servicio al Señor. Por lo tanto, el ir a la iglesia no es solamente ir a cumplir, ¿cierto?, una obligación religiosa o un cumplimiento con los hermanos, una responsabilidad, sino que es presentar sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice el libro de Romanos 12. Así que es importante que cuando vayamos a la iglesia vayamos con una actitud diferente. Vamos a celebrar, vamos a cantar, vamos a adorar al Señor porque Él ha hecho maravillas, porque Él ha levantado un nuevo templo, Él ha levantado un nuevo tabernáculo, el Mishkan caído de David se ha levantado dentro de usted y de mí. Por eso cuando vamos a la iglesia a cantar, a alabar y adorar al Señor, estamos ofreciendo estos sacrificios, no de animales ni de corderos como lo hacían para entrar al lugar santo, sino que nuestro sacrificio tiene que ver con la alabanza, con la adoración, con cantar con el entendimiento, con adorar con entendimiento, y que cada encuentro que sea con el Señor sea una manifestación gloriosa. Cuando vemos nosotros el texto de Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan está en el día del Señor, en la presencia de Dios, ¿cierto? Es lo que nosotros también vamos a hacer cuando vamos a la iglesia. Vamos a estar en la presencia de Dios. El día del Señor para mí y para usted es cuando tenemos un encuentro real con Él. Cuando vamos, nos postramos, adoramos, exaltamos, Dios nos bendice, derrama su aceite, su óleo, su unción en nuestra vida y nos vamos bendecidos en nuestros hogares y edificados, no emocionados, edificados para seguir trabajando en la semana y poder seguir, ¿cierto?, llevando almas a los pies de Cristo. Así que espero que esta pequeña muestra de este tabernáculo caído de David, que ha sido levantado en este tiempo en usted y en mí, puede usted madurarlo, estudiarlo, revisarlo y puede encontrarle un sentido mayor al poder ir a la iglesia a alabar y a bendecir el nombre del Señor. ¿Cuándo es el día de su culto? ¿Cuándo es el día de su encuentro con sus hermanos? Vaya con gozo, vaya con alegría, disfrute, porque es el momento que Dios tiene para bendecir nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras familias. Desde acá un cariñoso abrazo y nos vemos en el próximo video para edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga y recuerda que tú eres el tabernáculo que Dios ha levantado en este tiempo para edificación, para exaltación y para llenarlo de su gloria. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.